وختم به المرسلين إلى الأمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولنة الله يدين أجمعين من الآن إلى قيام من دين أوصيكم بتقوى الله. السلام عليكم يا نبي الله يا فاطمة الزهراء وعلي وحسن وحسين وسجاد وفاطمة وموسى وعيدة وتقي ونكي والأسكري والهجة المهدي أجل الله تعالى فرجه شريف. السلام عليكم. La gran diferencia, inshallah, de un profeta, alayhi salam, de cada uno de ellos, y un sabio. Un sabio. Hoy quiero como que este siglo XXI sea de lo que estamos viviendo, 2024. He escogido, pues, como musulmán, al que yo he estudiado como teólogo, y en nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es mes de Shaban, y vamos a escoger también a un gran sabio, no lo podemos desconocer, sabio del siglo XIX, XX y XXI, siglo XX y XXI, aunque nació en el siglo XIX, en esa parte del siglo XX, ese gran sabio que es Albert Einstein. Nació en el siglo XIX, pero fue reconocido en el siglo XX y sigue reconociendo como el máximo sabio del siglo XX. ¿Quién soy yo para hablar de Albert Einstein? ¿Y quién soy yo para hablar y hablarle puntos que no es al favor de él? ¿Quién soy yo? Pero al final, con todo esto es para aclarar a lo que están en Israel hoy en día, un consejo si es que lo escucharon, un consejo si es que lo escucharon. Y a nuestros jóvenes musulmanes, que para que nuestros ancianos no sean fanáticos, sino algo lógico, que los jóvenes también musulmanes escuchen este sermón, esta reflexión de un gran sabio. Una reflexión entre la diferencia que hay entre un profeta y un sabio como Albert Einstein. Nuestro profeta Muhammad, el sabio. Hace mucho tiempo esas preguntas se dieron. Esas preguntas se dieron. En Avicena se dieron. Una vez uno de los discípulos, porque los sabios tienen discípulos, un discípulo de Avicena le dijo: realmente tú eres especial. Yo no encuentro la diferencia entre el profeta Muhammad y tú, oh Avicena. Avicena, cuando escuchó esto, le dijo: algún día te la diré. En el invierno frío, en uno de los inviernos fríos, Avicena le llama a las 4 de la mañana a uno de los discípulos más cercanos que le trajeran un vaso de agua. Y ese discípulo, más de 10 veces llamándolo a Avicena, y no respondió. No iba al llamado, como que espérese un momento, espérese un momento. Pero ese mismo sirviente, ese mismo discípulo, cuando escuchó Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, cuando él escuchó, atestiguo que hay un solo Dios y que Muhammad es el profeta de Dios, se paró de ese frío, caminó metros para hacer la ablución, se hizo la ablución con ese frío, casi con el hielo, y volvió. Y Avicena lo estaba esperando. Esa es la diferencia de un sabio y un profeta. Si nosotros quitamos esa diferencia, nunca haremos un Estado, un gobierno nacional, Estado, nada. Si quitamos a Dios
y colocamos, por muy sabio que sea, no, yo le haría por final, cuando analicemos esto, le voy a decir, al caos, al caos. Así como la Revolución Francesa llegará a su caos, así gobiernos como el gobierno, o estados como ese estado, o decir que el sionismo, el que no acepta el sionismo, es igual que ser antisemitista, es error. Y se lo voy a explicar por qué. Hoy estamos en el mes de Shabbat, en el mes del profeta Muhammad, y se le reveló un sura especial. Quiero que lo veamos juntos. Este sura indica y enseña algo tan especial, donde el 96, 96, 95, 96, lo que está suspendido al agua, una cosa especial. Y creo que para mí ahí da la diferencia entre un sabio y un profeta. Dice, Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordiosísimo. Recita en el nombre de tu Señor. Lee en el nombre de tu Señor, el cual ha creado. Nuestro profeta Muhammad Salazar, cuando Dios está diciendo Ikra, cuenta que el profeta le repitió al ángel Gabriel: no se lee, no se lee. Este está enseñándonos de que no está hablando de esa lectura de los sabios, está hablando de esa misericordia que Dios tiene con los profetas, revelación, los milagros, donde pasa la razón, no llega la razón a entender al corazón. Entonces Allah Subhanahu wa Ta'ala le dice: recita en el nombre de tu Señor, lee en el nombre de tu Señor, el cual ha creado al ser humano a partir de algo que está suspendido, conocimiento que hace 1400 años muy poco lo entendía. Y esto lo exhortó a Avicena a empezar a escribir el canon de la medicina, que todavía lo sigue. Y a poder vivir, porque la Iglesia Católica decía que el que murió se murió y no hay que analizar, no hay que hacerle necrosia. ¿Por qué muere? ¿Por qué? Simplemente porque Dios quiere que muera. Sí, pero Dios todo le puso una causa, unos objetivos, unas causas, unas señales para aprender. Ha creado al ser humano a partir de algo que está suspendido. Lee, dice el profeta. Y él sigue repitiendo, pero yo no sé leer. Su Señor es el más generoso. Ha enseñado al ser humano lo que éste no conocía. Dios le ha enseñado al ser humano lo que éste no conocía. ¿Será que está hablando de los sabios solamente? ¿O está hablando de un conocimiento gnóstico más elevado? Pero no, dice Carla. En verdad el ser humano se revela cuando se cree autosuficiente, autoemancipados. Se revela. En verdad, el regreso es hacia su Señor. Y continúa, es el regreso hacia su Señor. Señores sionistas, que consideran que es una revolución, un cambio, y sin Dios. Albert Einstein, hablemos las cosas bonitas y en ese momento vamos analizándolas. A veces yo le digo a mis jóvenes musulmanes que tengan mucho cuidado, y le digo a los hermanos también musulmanes ya de edad, que la música, que los buenos cantantes también, que nosotros decimos que seguimos a los otros o a alguien especial, sépanlo por qué lo siguen.
Pero detrás de todo eso, él no puede ser famoso si él no da la difusión del alcohol, bebida alcohólica. Así es. Hoy hablamos de la edad de nosotros, porque nosotros también no nos habíamos capacitado para aprender a otras cosas. Pero nos enseñaban lo que sí nos dañaba, el alcohol. Hoy en día nuestros jóvenes ponen al máximo cantante, al máximo bailarín famoso, fumando marihuana, perica, y eso es normal, cocaína, y tener muchos dólares encima. Ah, pero mi hijo está escuchando eso, pero papá, a mí me gusta esto, pero es porque es la canción que está bonito. ¿Y por qué le tienen que mezclar fuera de alcohol, marihuana, cocaína, enloqueciendo la mente, que es lo más sagrado? Si ustedes se han llegado por la razón, por la lógica, ¿por qué tienen que llegar a destruir la lógica? Entonces sean claros, porque al final es sabido qué va a suceder con ustedes. Si están hablando de modernidad y están dando destrucción al pueblo, destruyendo la mente, lo más bonito que tenemos, ¿dónde va a llegar después? Si lo poquito que nos deja y nos hace sentir hombres sabios es la mente. Y si hay algo más alto, no llegaremos, destruimos la mente y nos sentimos engreídos y a decir juicios tan grandes. En el 2019, en la pandemia, yo fui uno de los que puse un sello, en YouTube está, de que me decían que los presidentes de la República es que exhortaban a vacunarse. Pues porque el presupuesto saliera de él, pues. Pero él hablame como médico a mí. Yo le dije, no, aquí en Colombia, si él me dice que me vacune, acepto. Y hay que empatarlo. Si él me dice, y lo escuché, vi su video y leí su legado, y él dice, en plenos 2019-2020 yo aún lo estoy buscando, pero todavía no he encontrado la vacuna contra el COVID-19. Entonces yo, ¿por qué me voy a vacunar? Ahí pasa a uno estar. Hay cosas que uno tiene que respetar a los sabios. Se tiene que respetar. Como zapatero a su zapato. Albert Einstein, zapatero a su zapato. Le preguntan también, es que nosotros exhortamos de que por qué sabio jugamos, lo llevamos a todos lados y le pregan como ciencia un buen científico, un buen sabio científico. Pero ya también quiero saber qué dice él como teólogo. No, pregúntale personalmente quién es él, pero esa consideración de él no es el que va a equivaler muchas cosas, porque en el Islam, en nuestra forma, si alguien está acá adelante porque cree en Dios y en su libro sagrado, y un científico puede estar allá aunque crea en Dios y en su libro sagrado, pero el que está acá es el que cree 100% en Dios y en su libro sagrado. Dice Albert Einstein que Dios no juega a los dados con el universo, desarrolló sus propias ideas, él en teología, que sea personal, pero escribirlo. Dice Einstein, Dios se volvió más analítico sobre Dios, mucho más crítico en la religión. Se dedicó a leer grandes libros científicos para entender a Dios. Leer libros científicos para entender a Dios. Bien, nosotros no estamos en contra de eso. Cuando el Islam apareció, ahí sí nació la ciencia. Ahí sí apareció. Toda esta ciencia empezó con el Islam. Quería saber más lo que se daba por la razón que por la religión. Ahí ya. ¿Entienden? Bueno, déjalo. Porque cuando uno va buscando la razón, llega al top y es cuando uno dice, ¿verdad que es Dios? Cuando yo ya veo lo hermoso que es la creación, digo, ¿y quién lo mueve? En mi concepto teológico, yo creo que el profeta Abraham, alayhi salam, vivió el panteísmo.
Cuando en un momento estaba en una vida dentro de una cueva y cuando sale, dice el Sagrado Corán, que él dijo, él buscó quién es él. Yo tengo que adorarle a alguien que me dio la vida. ¿Y quién fue ese? Dios mío, entonces dice, será el sol. Y le adoró el sol por un rato, porque creía que el sol era Dios. Después vio la luna y creía que la luna era Dios. Pero vio que la luna también se desapareció igual como el sol, y después la estrella, y después dijo, no, entendió rápidamente. El sol no puede ser Dios, debe ser creación de Dios. Él fue un concepto más claro del panteísmo, del panenteísmo, de lo que digan del ismo, de toda esa forma. Abraham, nuestro profeta, nuestro patriarca, nos enseñó. Nunca le gustó la enseñanza autoritaria, listo, como le quieren enseñar en los judeocristianos. Quedaba la escuela donde estudiaba, no le gustaba seguir reglas estrictas, enseñanzas de la Biblia, la Torá, el Talmud, todo ese cuento de Albert Einstein. Vamos bien, todo el mundo es libre para encontrar su propio Dios, su propio, lo que adentro está. Nosotros nacemos con una sola creencia, Islam, musulmán, es decir, creemos en Dios totalmente, pero nuestros padres que nos hacen judíos, cristianos, musulmanes, ateos, lo que sea, en el entorno de la familia. Entonces nosotros tenemos que analizar y a lo último encontramos nuestra fitra, nuestro ego, nuestro alma interna que nos dice, hay Dios, hay Dios. La razón de la experimentación que la fe ciega, bueno, que lo busque como científico también. Terminó su educación de bachillerato en Suiza, pensamiento crítico, como estamos hablando de Albert Einstein, Universidad en Tecnología Suiza. ¿Por qué la religión y la ciencia muchas veces entran en conflicto? Habló y analizó, pero estamos hablando de él enfocándose en la religión judeocristiana. Albert Einstein y el Dios de Spinoza. Allah subhanahu wa ta'ala, le preguntaron, Dios no era una personalidad antropomórfica, lo entendemos. En el Islam se entiende. Por ver a Dios como un ser humano con ojos, con boca, eso está claro. Pero cuando le preguntaron a cuál era su Dios, él dijo, creo en el Dios de Spinoza, Baruch Spinoza. Ahora vamos a entender qué quiere decir cuando creo en el Dios de Baruch Spinoza. Yo hasta analizándolo bien, hasta yo también acepto que Baruch Spinoza no era panteísta ni panenteísta, sino una mezcla de las religiones judeocristianas que estaba en un estrés, en un problema de todo lo que vivía de ese judeocristiano, lo que él expresaba era una refutación total de esa enseñanza. Pero no creía que el sol era Dios y la luna era Dios y Dios era luna y la luna Dios y Dios luna. No, eso el panteísmo no, eso no. Ni Einstein ni Baruch Spinoza, no lo creo. No hay un Dios que dicta órdenes desde el cielo, pero sí lo que quiero llegar de una cosa que tenemos claro los monoteístas. Albert Einstein era, en un sentido teológico, para nosotros los monoteístas, de Abraham ateo. No hay un Dios que dicta órdenes desde el cielo, dice Albert Einstein. Que alguien que diga que haga esto, haga esto. No hay un Dios que mande libros, dice Albert Einstein. No hay un Dios que castigue ni tiene paraíso ni infierno, dice Albert Einstein. La divinidad se encuentra en la armonía de la naturaleza. Lo que es naturaleza es la armonía, y ahí está Dios. Y Dios es la armonía de la naturaleza. Y empezó con su forma de la patente a hacer como buen científico. En la oficina de patente en Suiza en 1902, si era digna de los trabajos de patente, eso lo designaba Albert Einstein, y eso es correcto, si él como científico puede decir. En 1905 habló sobre la relatividad especial y otra relatividad famosa de que lo respetamos, la relatividad general. Se fue a Berlín en 1914 y en la Primera Guerra no creía en Einstein, no creía
que es un Dios que no fuera un sistema del universo. En la Primera Guerra 1914-1934, que toda esa parte, se dio la Primera Guerra Mundial, en 1921 el primer premio Nobel de Física de Albert Einstein se le dio en 1922. Pero era no solo sobre la relatividad, sino sobre efecto fotoeléctrico. Dios no juega a los dados. Bueno, físico, a cuántica, toda esa parte del universo se basará en el azar, como dice la mecánica cuántica también. Él criticó mucho esa parte, que no es de azar. Albert Einstein, la bomba atómica, pero mire cómo empieza. ¿Cuándo se puede equivocar un profeta? En la filosofía yo enfaticé ahí la comparación de un sabio y un profeta en el Islam. Porque si lo veo en otra religión, los profetas se equivocan desde que se leen los libros sagrados de ellos. Hasta el final se equivocan los profetas. Nuestro profeta en el Sagrado Corán no. Y por eso creemos que muchos fueron profetas. Y no aceptamos que un ser humano normal, que no es ejemplo, no haga milagros y no diga lo que viene adelante, va a decir que yo soy profeta. Eso no se acepta en nuestra religión. Porque para nosotros la escala, el valor de ser profeta es mucho más alto. Albert Einstein, la bomba atómica, pero vean qué pasó. De cualquier forma y analizándola, desde que empezó, desde 1919, fue un gran activista del sionismo. Aunque lo querían tapar hoy en día, el sionismo hoy en día ya por el Google y todo, al contrario, hasta escuché decir que el que no es sionista, el que no acepta el sionismo, realmente es antisemita. Antisemita quiere decir que odiamos a los judíos. Entonces, si somos antisemitas, odiamos entonces también a los árabes, porque un árabe es antisemita, es semita. Entonces yo no entiendo cuando dicen que el ser de un sistema, como ellos dicen, el sionismo, es decir, hoy en día es como estar contra los judíos. Proyecto Manhattan, programa secreto que desarrolló la bomba atómica, llegó en la Segunda Guerra Mundial. En 1932 bajó a los Estados Unidos, Nueva York, ¿sí? Voz activa en los emigrantes, salía. ¿Qué hacían con Albert Einstein? Cuando ya empezó a ser famoso, como ya están programando lo de un país, de lo del sionismo, pero un país especial, pues ya tenían bien claro en dónde iba a ser en Palestina, y tenían que ocupar Palestina, y tenían que aprovechar y abusar de un gran sabio como él, para que hiciera propaganda sobre el sionismo y la ocupación en Palestina. ¿A quién utilizaron? A Albert Einstein. Como islámicos nosotros decimos, lo utilizaron, y sabio y respetuoso, porque así hace estos sistemas, aprovechan al que tiene fama para que vaya diciendo lo que quieren ellos. Y ese programa ya era muy analítico y profundo, y utilizaron al gran sabio científico hasta el día de hoy, Albert Einstein. En 1933 viajó a Estados Unidos, Nueva Jersey, la carta de Roosevelt. Le escribió en el momento en Estados Unidos contra el nazismo. Y en 1939, sabiendo que Albert Einstein nació en Alemania y aprendió muchas cosas en Suiza, en todo ese sentido que estaba con Alemania, carta a Franklin D. Roosevelt, Einstein alertaba al presidente de los Estados Unidos sobre los recientes planes científicos de crear una bomba atómica. Advertencia: armas atómicas con la creación del uranio, en Checoslovaquia, que decía que estaba. Eso lo alertó, pero para que, ojo, que no lo hagan los alemanes. Vamos a ver cómo lo hacen ustedes. Entonces, ¿cómo no van a querer a ese gran científico? La carta recomendaba que Estados Unidos acelerara su propia investigación, reacción en cadenas que fuese utilizada para desarrollar bombas, la necesidad de crear unas bombas atómicas. Proyecto Manhattan, proguerra secreta antes de términos de la Segunda Guerra Mundial.
Y lo más raro, una persona que no cree en Dios como paraíso e infierno, le pasó con Baruch Espinosa, que gracias a Dios casi no lo mataron. Ahora es como sarcástico, como Albert Einstein, que se arrepiente, pero se arrepiente a quién si él no cree en el paraíso ni en el infierno. La bomba de Hiroshima y Nagasaki en 1945, de agosto de 1945, la devastación y las pérdidas de vidas humanas fueron enormes. Desde ahí dice que se arrepintió y se volvió activista a favor de la paz y que ya no se hiciera esa bomba, pero él fue activo directo de la bomba atómica. Yo a veces, la diferencia de un sabio y un profeta es que los sabios, o sean científicos sabios, hay una irresponsabilidad también científica. Irresponsable científica. La liberación de la energía atómica no ha creado un nuevo problema, ha hecho más urgente la necesidad de resolver un problema. El mismo Albert Einstein, cuando vio lo que fue partícipe de todo esto, se asustó. No sé con qué armas, dice Albert Einstein, no sé con qué armas se luchará la tercera guerra mundial, pero la cuarta guerra mundial se luchará con palos y piedras, Albert Einstein. Una guerra nuclear podría retroceder a la humanidad. Esto sí, esta parte de aquí es que tendríamos que estudiar a Albert Einstein, señores. Una guerra nuclear podría retroceder a la humanidad a sus inicios debido a la inmensa destrucción que tales armas representaban. Hoy pregunté cuántas bombas atómicas tiene el Estado de Israel. La posguerra de Israel y el sionismo. Continuó apoyando el sionismo, movimiento que él había respaldado desde la época de 1920. Su apoyo de Albert Einstein al sionismo estaba basado en una patria cultural y espiritual para el pueblo judío, por el holocausto y la necesidad, un refugio para los judíos. Pero ¿dónde lo vamos a poner? Queramos entender a los sionistas. ¿Pero dónde? Y que ellos quieran tener una patria potestad, correcto, que sean autoemancipación, viendo y haciendo un Estado listo. ¿Pero dónde? Apoyó al Estado de Israel en 1948 y fue un defensor del modelo de Estado binacional que promovía la convivencia pacífica y la igualdad de derechos para judíos, cristianos y árabes. Es lo que él concebía. Pero una cosa es cuando no tenemos a Dios, señor Albert Einstein. Y así quisieron colocar y van a seguir colocando un gobierno, un Estado, a imponer un Estado, ocupándolo porque lo necesitan y todavía sin Dios. Yo a veces le quisiera preguntar a estas personas que están allá, ese era lo que querían vivir, donde ese judío saliera en la calle como judío, se vistiera como judío, fuese judío, pudiera hablar como judío, pudiera estudiar como judío. Eso se está viviendo en Israel. Ese sueño de usted se está viviendo en Israel. Y que porque eso es el autoemancipación y lucha, les pregunto, ¿dónde está donde hacen los reinados de homosexualismo, desnudismo? Y ahora dicen que los que se quedan es porque son ultraderechas judíos. ¡No! Es porque si llegamos un ciclo sin el derecho de la parte de poner a Dios como testigo, entonces lo que llega al final es un caos. Miren que si aprendemos de Albert Einstein también, aunque lo seguía a usted, se asombraba enormemente por el universo como fuente de espiritualidad. Habló Albert como el rabino Elder Scott y le preguntaba si creía en Dios y respondió, creo en el Dios de Spinoza. Albert Einstein que se arrepiente, pero se arrepiente a quién si él no cree en el paraíso ni en el infierno. La bomba de Hiroshima
y Nagasaki en 1945, de agosto de 1945, la devastación y las pérdidas de vidas humanas fueron enormes. Desde ahí dicen que se arrepintió y se volvió activista a favor de la paz y que ya no se hiciera esa bomba, pero él fue activo directo de la bomba atómica. Yo a veces, la diferencia de un sabio y un profeta es que los sabios, o sean científicos sabios, hay una irresponsabilidad también científica. Irresponsable científica. La liberación de la energía atómica no ha creado un nuevo problema, ha hecho más urgente la necesidad de resolver un problema. El mismo Albert Einstein, cuando vio lo que fue partícipe de todo esto, se asustó. No sé con qué armas, dice Albert Einstein, no sé con qué armas se luchará la tercera guerra mundial, pero la cuarta guerra mundial se luchará con palos y piedras. Albert Einstein. Una guerra nuclear podría retroceder a la humanidad. Esto sí, esta parte de aquí es que tendríamos que estudiar a Albert Einstein, señores. Una guerra nuclear podría retroceder a la humanidad a sus inicios debido a la inmensa destrucción que tales armas representaban. Hoy pregunten cuántas bombas atómicas tiene el Estado de Israel. La posguerra de Israel y el sionismo. Continuó apoyando el sionismo, movimiento que él había respaldado desde la época de 1920. Su apoyo de Albert Einstein al sionismo estaba basado en una patria cultural y espiritual para el pueblo judío, por el holocausto y la necesidad, un refugio para los judíos. Pero ¿dónde lo vamos a poner? Queramos entender a los sionistas. ¿Pero dónde? Y que ellos quieran tener una patria potestad, correcto. Que sean autoemancipación, viendo y haciendo un Estado listo. ¿Pero dónde? Apoyó al Estado de Israel en 1948 y fue un defensor del modelo de Estado binacional que promovía la convivencia pacífica y la igualdad de derechos para judíos, cristianos y árabes. Es lo que él concebía. Pero una cosa es cuando no tenemos a Dios, señor Albert Einstein. Y así quisieron colocar y van a seguir colocando un gobierno, un Estado, a imponer un Estado, ocupándolo porque lo necesitan y todavía sin Dios. Yo a veces les quisiera preguntar a estas personas que están allá, ese era lo que querían vivir, donde ese judío saliera en la calle como judío, se vistiera como judío, fuese judío, pudiera hablar como judío, pudiera estudiar como judío. Eso se está viviendo en Israel. Ese sueño usted se está viviendo en Israel. Y que porque eso es el autoemancipación y luchan, les pregunto, ¿dónde está donde hacen los reinados de homosexualismo, del nudismo? Y ahora dicen que los que se quedan es porque son ultraderechas judíos. ¡No! Es porque si le llegamos un ciclo sin el derecho de la parte de poner a Dios como testigo, entonces lo que llega al final es un caos. Miren que si aprendemos de Albert Einstein también, aunque lo seguía usted, se asombraba enormemente por el universo como fuente de espiritualidad. Habló Albert como el rabino Elder Scott y le preguntaba si creía en Dios y respondió, creo en el Dios de Spinoza, que se revela en armoniosa orden de lo que existe. No es un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los seres humanos. Un Dios que tiene un libro, que tiene un profeta. No, ese Dios no creo yo. Creía en Albert Einstein de la vida después de la muerte, como la creencia judeocristiana. No creía en una persona que tenga una vida eterna después de morir. La moralidad eran asuntos humanos y no requerían de una autoridad superior
natural, lo que hacemos como persona es importante, porque decimos lo que es importante, no porque alguien o algo arriba observándonos disfrutamos. La doble moral para Occidente y para Latinoamérica. Algunos pastores, es para terminar porque esta clase la tengo ya llevé, desde que empezó la guerra empecé a estudiar todo este tema y a buscar la mente, la razón, más allá del corazón. El corazón tiene mucho más auge y de eso hago ejemplo en el ayuno, ejemplo de la diferencia entre el corazón y la razón. Y entre eso, juicio es lo que yo les digo, una cosa lógica para decir que el Estado de Israel no se podría hablar en las sinagogas, en los templos sagrados. No, por favor, ustedes no hagan ese daño al pueblo, no pueden, dejen a ese gobierno, a ese juicio, denlo tranquilo. Pero ustedes no tienen valor moral, ético de hablar de ese Estado. ¿Y saben por qué? Voy a resumirles hoy. Uno de los juicios, el primero y último que más les digo. Sabemos muy bien, voy a resumir, sabemos muy bien que hace 300, 400 años la filosofía de la iglesia, la Inquisición, eso estamos de acuerdo y nosotros no lo aceptamos. Dios no puede hacer que guerra santa, eso no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo de decretarle la muerte a otro porque no cree en Dios, no, eso no puede ser. Lo que le hicieron a Baruch Espinosa, ahí es lo que quiero decir. Lo que le hicieron a Baruch Espinosa, quiero leerle lo que ellos, la carta, si pueden entrar a YouTube, a Google, y la carta que le escriben los judíos, ellos mismos, a Baruch Espinosa, donde lo descomulgan, porque creía en un Dios, donde un Dios que no había ni infierno ni paraíso, no tenía libros sagrados y no tenía nada. Un Dios que no está interesado por nadie. Un Dios que no tiene premio ni nada. Entonces, por eso excomulgaron a Baruch Espinosa. Pero lo más sorprendente es que hoy suena y no le parece nada. Y le preguntaron a Albert Einstein, que dice también la carta de Dios, que es un libro de Albert Einstein, ¿usted en qué Dios cree? Y respondió, yo creo en el Dios de Espinosa. Así de sencillo. Lo mismo, pero hoy en día, ¿por qué no le hicieron lo mismo o lo retiraron a Albert Einstein? Porque era científico. Para llamar la atención al pueblo y que la gente dice, ay, si está el Albert Einstein, está bien. Y les cuento, para terminar esto. Sionista completo Albert Einstein, correcto. Y Dios no quiere nada malo. Malo en el contrario de lo que muestran la doble moral, que dicen que voy a Israel a que me haga una bendición esta ropa porque venimos bendecidos porque llegamos a Israel. Hagamos una caravana para ver el pueblo de Israel. Hermanos, queridos, ustedes tienen que... Una persona que tiene esa filosofía y que crea esa filosofía donde no hay Dios, y entre esa parte, en 1948, que ya se proclama el Estado sionista, llegó en 1952, 53, 52, cuando muere un presidente de allá de Israel. ¿Saben a quién le dijeron que si fuese presidente? Y él se negó, a Albert Einstein. Él se negó porque él decía que él en política no quería estar, pero no manejarlo de ese sentido. Y en 1955, cuando en ese momento que estaba escribiendo estaba en 1955 que estaba cumpliéndose 7 años de la ocupación sionista en Palestina, entonces le tocaba a desde Estados Unidos de leer y escribir algo como siempre lo escribía sobre lo bonito que era el Estado de Israel. En ese momento empezó a sentirse mal y falleció. Pero lo más sorprendente, sí le ofrecieron en 1952 la presidencia de Israel. ¿Usted cree que en la República Islámica de Irán, por muy científico que sea, y que no crea el conocimiento de mi libro sagrado, de mi sagrado Corán,
yo lo voy a colocar como presidente de mi país, de una república islámica. Jamás, jamás. Y si ellos optaron por darle a un científico, que lo queremos, darle la presidencia, es porque sabía que no les importa un bledo Dios con esa ocupación que ellos tienen. Eso se hace entender que si alguien no cree en Dios, y como lo dice nuestro gran profeta Abraham, el patriarca Abraham, y el libro sagrado, ¿por qué yo lo voy a hablar bonito de un país? Lo respeto, porque muchos países no creen en nadie, pero no hable con la doble moral. Francia nunca habla que es católico, cristiano, y ahora ve que no habla con laico, que es en todos lados. Pero ya es que voy a Francia a que, como los cristianos dijeron, para que vean que Cristo me bendiga en Francia. A que les bendiga una ropa. No jueguen con el pueblo así. Usted no cree en Dios. No cree de que Dios tendrá tiene un libro sagrado y que tiene una condena. Entonces todo lo que hagan van a seguir haciendo. No les importa nada porque no hay Dios. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asrina insana la khulud illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.